¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos. Espero la estén pasando muy bien con su familia, seres queridos, amigos. En este último día del año, bueno, es un buen momento para reflexionar en muchas cosas, ante los propósitos también y objetivos que tengan para el siguiente año. Bueno, pues las fechas se prestan para eso. En esta ocasión, bueno, también dedicaré unos minutos a seguir trabajando, ya que a veces el tiempo libre no es tanto que uno dispone, y veremos el tema de las leyes de Newton. Bueno, de hecho, las leyes de Newton son el fundamento de la mecánica clásica, como lo tenemos aquí. Van a describir básicamente todo movimiento de objetos o cuerpos que son de tamaños macroscópicos, es decir, que se pueden ver a simple vista, ya que los objetos que tienen un tamaño microscópico, específicamente hablando a nivel subatómico, como son las partículas que forman parte del átomo, protones, neutrones y electrones, así como otras partículas aún menores que forman a estas últimas, se van a escribir con la mecánica cuántica. Así que hablando de la mecánica clásica o la mecánica newtoniana, como también se le conoce, estas leyes van a ser la base para la descripción de estos movimientos. Bueno, entonces vamos a ver la primera ley de Newton. Nos dice una forma de enunciarla, sería esta. Sencilla, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza neta o una fuerza que sea diferente de cero actúe sobre el mismo cuerpo. Sí, por ejemplo, yo puedo tener un objeto en reposo, como lo es este libro, este sería mi sistema de estudio. Otra de las aproximaciones importantes que se hace en el estudio de toda la mecánica, incluyendo la dinámica, es que la masa de todo el cuerpo se va a concentrar en un único punto, que de hecho se encuentra en su centro de gravedad o centro de masa. De esa manera, entonces, nosotros tendríamos que si la suma de todas estas fuerzas que actúan sobre el cuerpo eh, es cero, o sea, básicamente ahí no actuaría ninguna fuerza neta o total, entonces el cuerpo, una de dos, o permanece en reposo, como aquí el libro, o en movimiento rectilíneo uniforme. En este caso les comentaba en el video anterior que el que un objeto esté en reposo no quiere decir que no existan fuerzas actuando sobre él, sino todo lo contrario. Siempre los objetos, al encontrarse cerca, en este caso de la Tierra, van a experimentar la fuerza de su peso debido a la aceleración de la gravedad que tiene el campo gravitacional, en este caso de la Tierra. Por un lado el peso y por otra parte, en este caso mi mano está aplicando una fuerza sobre el libro para sostenerlo y evitar que éste caiga. Esa fuerza, como lo vimos también en el video anterior, se conoce como la fuerza normal. Entonces tenemos dos fuerzas, el peso apuntando hacia abajo y la fuerza normal apuntando hacia arriba, pero la suma algebraica de estas fuerzas se hace cero. Por esa razón es que este cuerpo permanece en reposo. Igual pueden ser más de estas dos fuerzas que siempre aparecen, pero si la suma de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es igual a cero, entonces el cuerpo igualmente puede ser que permanezca en reposo o en su defecto en un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden las características del MRU: movimiento en línea recta, velocidad constante. Entonces eso también se puede manejar siempre que la suma de fuerzas sea igual a cero. Esta condición, bueno, de hecho vamos a analizarla posteriormente con más detalle, con problemas y los conceptos que involucran diferentes problemas en el tema de la primera condición de equilibrio, o también se le conoce esta condición cuando se cumple o se satisface. Decimos que el cuerpo está en equilibrio traslacional. Y entonces puede ser que esté en reposo o estático o en MRU. Pero siempre en estas condiciones nos dice la primera ley de Newton sobre el movimiento que la suma de fuerzas que actúen sobre este cuerpo en total tiene que ser igual a cero. Eso siempre se va a cumplir. Ya veremos en los problemas con el uso de vectores de fuerza que esta ecuación se cumple para componentes tanto
en X horizontales y en Y verticales, la suma de fuerzas en esos ejes también va a ser igual a 0. Así que vamos ahora con la segunda ley de Newton y vamos a comprender qué nos dice igualmente. Una forma de enunciarla es esta: la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional al producto de su masa y de su aceleración correspondiente. Bueno, una forma de estudiar esta ley sería obteniendo dos cuerpos con diferentes masas. Aquí en este caso la masa del cuerpo 1 sería menor que la masa del cuerpo 2, como está ilustrado. Y vamos a aplicarles de momento la misma fuerza. Recuerden que la fuerza es una cantidad vectorial, a diferencia de la masa, que es una cantidad escalar y que por tanto no tiene dirección. Estos cuerpos, al aplicarles esa fuerza neta o esa fuerza que no sume igual a 0, van a experimentar una aceleración o un incremento en su velocidad, como se ve en cinemática, que es la aceleración. Así que entonces vamos a ver qué objeto se acelera más. ¿Sí? Usen la lógica: si tenemos diferentes masas y la misma fuerza a ambos cuerpos, ¿cuál se desplazará más? El que se desplace más nos indica que se acelera más también. Efectivamente, por experiencia propia, por experiencia cotidiana, sabemos que el objeto o el cuerpo de menor masa tendría entonces una mayor aceleración que el objeto de mayor masa, ¿no? Por ejemplo, si queremos empujar un triciclo, con la misma fuerza este se acelerará más que si con la misma fuerza empujáramos un tráiler, ¿no? Por ejemplo. Entonces siempre la fuerza será proporcional a la aceleración. Y la fuerza vemos que será inversamente proporcional a la masa. Esto es que si aumentamos nosotros la masa, ¿qué pasa con la aceleración? Bueno, la aceleración también en este caso disminuye. La aceleración 1 es mayor que la aceleración 2, como vemos aquí. Si aplicamos mayor fuerza, también habrá mayor aceleración, por lo que sabemos por experiencia propia. Si aplicamos menos fuerza, menor aceleración. Si tenemos una mayor masa, menor aceleración, y a menor masa, mayor aceleración. Matemáticamente esto se va a expresar con la ecuación que describe la segunda ley de Newton. Fuerza es igual al producto de la masa y su aceleración correspondiente. Si nosotros de aquí despejamos la aceleración, por ejemplo, para ver esta relación también desde otra forma, la masa que está multiplicando pasará dividiendo. Entonces la aceleración es igual al producto o a la magnitud de la fuerza, mejor dicho, dividido entre la masa. De aquí entonces vemos matemáticamente, por esta relación, a mayor fuerza, mayor aceleración y viceversa. Son proporcionales, directamente proporcionales. Pero la masa está en el denominador, entonces matemáticamente, al estar dividiendo en el denominador, cuando aumenta la masa, la aceleración entonces al revés disminuye. Y al revés, cuando nosotros tenemos una menor masa, la aceleración aumenta. Esa es la relación que nos está proporcionando la segunda ley de Newton, muy importante para resolver una diversidad grande de problemas en dinámica, donde sobre todo donde se empleen aceleraciones. De hecho, la aceleración va a estar presente siempre que la suma de fuerzas sea diferente de 0. Aquí va a ser igual a 0, entonces no existe aceleración. Igualmente aquí lo pueden ver, ¿no? Si la fuerza vale 0, 0 entre cualquier masa va a ser igual a una aceleración de 0. O si la aceleración es 0, 0 por cualquier número es 0 y la fuerza es nula. Entonces mutuamente se relacionan. Si existe fuerza, existe aceleración. Si existe una fuerza neta. Y si existe aceleración neta, entonces también va a haber una fuerza correspondiente que está en la misma dirección. Otro detalle importante de la segunda ley de Newton es que el vector de fuerza
siempre tendrá la misma dirección que el vector de aceleración y al revés. El vector de aceleración tendrá la misma dirección que el vector de la fuerza. Así que entonces, esta ecuación, les digo, es tan importante que se le conoce como la ecuación fundamental de la mecánica clásica. Entonces, esta es la ecuación fundamental de la mecánica clásica o de la mecánica de Newton, como también se le conoce a esta relación o esta ecuación matemática. Vamos a ver un ejemplo, para eso hacemos una pausa y poder borrar esto. Así que vamos a ver este ejemplo de aplicación para iniciar. En base a la segunda ley de Newton nos pregunta, como vemos aquí, cuál es la magnitud de la fuerza que acelera una caja de 30 kilogramos a razón de 3 metros por segundo cuadrado. Entonces lo primero siempre que es la sugerencia que les he comentado desde antes es anota los datos que tienes, así como la pregunta o la variable que tenemos que investigar o calcular. Aquí nos pregunta cuál es la magnitud o el tamaño de la fuerza. Sí, es un problema donde todavía no involucramos la forma vectorial de la ecuación de la segunda ley de Newton. Sí, eso lo vamos a ver en los siguientes videos para resolver problemas de aplicación ya directamente, como los que se vean en el examen de Politécnico principalmente, y a nivel superior cuando vemos física en la carrera. De momento, bueno, nos va a bastar sin resolverlo vectorialmente, únicamente en forma de magnitudes o sin la dirección. Bueno, tenemos una caja de una masa de 30 kilogramos, entonces M representa la masa, 30 kilogramos, para que alcance una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Y entonces tenemos aquí la fórmula, ¿no? De hecho, la fuerza ya estaría aquí en la primera ecuación despejada. Si nos piden la aceleración, bueno, o la masa, hacemos el despeje de esta fórmula. Y directamente me voy ya a la sustitución de los datos en la fórmula, ¿no? Sería entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero la masa tiene un valor de 30 kilogramos. Ya vamos a sustituir el valor multiplicado por el valor de la aceleración, que en este caso igual, aunque es una magnitud vectorial, pues vamos a estar aquí trabajando con la magnitud únicamente. Y así basta con multiplicar estos números, 30 por 3, que es igual a 90. Ahora, como vimos en el video anterior de dinámica 1, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ya es equivalente al Newton, que es la unidad que mide la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. Y así tendríamos nosotros la magnitud del tamaño de esta fuerza que es capaz de acelerar esta caja de 30 kilogramos a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Finalmente vamos a hacer un análisis cualitativo más que nada de la tercera ley de Newton para acabar con esta parte de dinámica 2. Antes de continuar con la tercera ley de Newton, importante ver el concepto de inercia, que a veces también se maneja relacionado a la primera ley de Newton, por lo tanto sí es muy importante explicarlo. ¿Cómo se puede definir la inercia? Bueno, una manera sencilla de definirla sería como la resistencia de un cuerpo hacia el cambio de la dirección. Por ejemplo, nosotros vamos viajando en un automóvil que va a una cierta velocidad, incluso podría ser en reposo también cuando la velocidad es igual a 0, y cuando el auto cambia de dirección o presenta una tendencia al cambio en la velocidad, puede ser que la velocidad aumente o que disminuya también. Entonces vamos a experimentar eso que llamamos inercia. Entonces vamos en un automóvil, nos supongamos, no sé, a 60 kilómetros por hora, y cuando el conductor tiene un tramo libre en la autopista, va a pisar el acelerador, con lo cual incrementa la velocidad del vehículo,
y si lo hace en un intervalo de tiempo relativamente corto, un segundo o menos, entonces vamos a experimentar nosotros como pasajeros, así como el conductor, cómo nuestros cuerpos van a sentir un cambio de dirección hacia atrás del asiento. Nos vamos a desplazar hacia atrás del asiento en respuesta a que nuestros cuerpos también poseen masa y también tienen esta propiedad de la inercia. Entonces nosotros vamos a seguir, o la tendencia del cuerpo es a moverse en la dirección o a la velocidad a la que íbamos. Al revés, si nosotros estamos en el auto a esa misma velocidad u otra, y el conductor bruscamente frena por alguna razón, entonces ¿qué pasa? Bueno, los pasajeros, así como el conductor, nos iríamos hacia el frente, ¿no? De ahí que se necesite también el cinturón de seguridad para poder detener nuestros cuerpos, que van a seguir la tendencia de moverse en esa dirección en la cual íbamos originalmente, pero que fue pues cortada bruscamente por el frenón. Así que siempre que experimentemos un frenón brusco o una aceleración también repentina en un vehículo y nuestros cuerpos se mueven hacia atrás del asiento o hacia adelante, entonces estamos experimentando eso que llamamos inercia. Otro ejemplo sería el de un elevador, tanto cuando asciende como cuando desciende. Bueno, el elevador, nosotros sentimos ese cambio en esa dirección, en esa velocidad también, y por eso es que se siente una sensación en el estómago de que puede ser que se siente como si se moviera el estómago. De hecho, hay un pequeño desplazamiento. Si el elevador se mueve hacia arriba, entonces nuestros cuerpos tienden a mantenerse al contrario, hacia abajo. Y si el elevador se mueve hacia arriba, hacia abajo, perdón, con cierta aceleración ahora, o con un cambio en la velocidad, entonces nuestro cuerpo también va a sentir cómo ocurre ese cambio de velocidad, esa sensación principalmente en este caso en el estómago cuando el movimiento es vertical. En fin, siempre que haya cambios, vamos a notar, eso es importante, que haya cambios en la velocidad, o sea que exista una aceleración. Sí, vamos a poner una aceleración diferente de cero, entonces estaremos experimentando también ese concepto de inercia. Cuando la aceleración es igual a cero, entonces, como ya veíamos en la primera ley de Newton, una de dos, si la aceleración es igual a cero, entonces estamos en reposo, o el cuerpo se encuentra en reposo, o si no, en un movimiento rectilíneo uniforme. De otra manera, entonces ya estaremos experimentando la inercia ante cambios de velocidad, que es la aceleración. Finalmente, la tercera ley de Newton nos dice una forma de enunciarla sencilla, sería esta: toda acción le corresponde una reacción de la misma magnitud, pero sentido contrario. Bueno, primeramente vamos a identificar a la acción y la reacción. Por ejemplo, una persona que está de pie en algún lugar, bueno, siempre va a tener como fuerza que actúa sobre ella la fuerza de gravedad de la Tierra, su peso, pero el piso o la superficie que nos sostiene va a ejercer también una fuerza que, como ya hemos visto, la llamada fuerza normal. Estas fuerzas, el peso y la normal, resulta que constituyen lo que se llama el par de acción y reacción. Podríamos llamar que entonces el peso sería la fuerza de acción y la fuerza de reacción va a ser la normal, que es de la misma magnitud o del mismo tamaño, pero de sentido opuesto. Efectivamente, si una persona tiene un peso, digamos, de unos 750 newton, entonces la magnitud de la fuerza normal, de la fuerza de reacción, también va a ser de 750 newton. Pero cuando hablamos del sentido, entra la cuestión de los vectores. Estas fuerzas, bueno, son, como ya sabemos, magnitudes vectoriales. El peso podríamos considerarlo hacia abajo, que es negativo en un sistema de coordenadas, y hacia arriba sería positivo. Así que entonces, aquí la suma de estas dos fuerzas, la fuerza normal más el peso,
sería igual a 750 menos 750, la suma algebraica, pues esto nos da 0. Y en este caso el cuerpo está en reposo, ¿no? Entonces lo que siempre vamos a estar notando es que las fuerzas van por pares, siempre van por pares. Otro ejemplo, si yo golpeo el pizarrón o golpeo la pared, entre mayor sea la fuerza con la que yo golpeo el pizarrón o la pared en un dado caso, esa fuerza va a ser regresada, como dice la tercera ley de Newton, con la misma magnitud, pero en el sentido contrario, ¿no? Si yo golpeo el pizarrón hacia adelante, el pizarrón me regresa la misma fuerza hacia atrás con el mismo tamaño y como vemos en sentido contrario. Una fuerza va hacia adelante y la otra regresa la reacción hacia atrás. La acción sería golpear, la reacción la que ejerce la superficie sobre mi mano, de tal forma que si golpeo cada vez más fuerte, entonces las terminales nerviosas de la mano van a indicarme que está recibiendo una fuerza también elevada y que bueno, puede causarle daño, ¿no? Así que entonces ya nos dice, no golpes tan fuerte porque también tú eres golpeado al mismo tiempo. Entonces esto se aplica, por ejemplo, otro ejemplo en los deportes de contacto. El fútbol americano, bueno, resulta que el jugador que hace la tacleada, entre más fuerte lo haga, también recibirá esa fuerza de regreso, de tal forma que muchas veces los jugadores que son los que llevan a cabo esa acción, reciben la reacción en el sentido contrario, perdón, y a veces hasta resultan ellos mismos lesionados, ¿no? Así que tiene muchas aplicaciones esto de las leyes de Newton. En el próximo video vamos a ver problemas de aplicación directamente de estas leyes y entonces pues nos vemos para la próxima.